A principios de 1905 vivía en la ciudad suiza de Berna, en este pequeño departamento de la calle Kramgasse, un oficinista de 25 años, recién casado, que dedicaba sus ratos libres a pensar en problemas científicos con la esperanza de publicar algún nuevo descubrimiento en la revista de física más importante de Alemania, Annalen der Physik. Antes y después de sus reglamentarias 8 horas de trabajo, sábados incluidos, el oficinista recorría con sus amigos las calles y los alrededores de Berna, discutiendo las ideas que estaba desarrollando. De esa manera, la apacible capital suiza, con sus angostas calles, sus jardines, su río, sus osos y sobre todo su reloj, se convirtió en el escenario de una de las revoluciones científicas más importantes de la era moderna. Y es que cuando los secretos del oficinista fueron finalmente revelados, transformaron para siempre nuestra manera de entender el universo. El oficinista había nacido en Ulm, una ciudad del sur de Alemania, en 1879. Su mamá tocaba el piano y su papá se dedicaba al negocio más moderno de la época, la electricidad. Como atestigua su examen final de francés en la escuela preparatoria de la ciudad suiza de Aarau, a los 16 años ya tenía una cosa clara. Bueno, en realidad dos, que sería muy malo para los idiomas y que lo que deseaba hacer en la vida era dedicarse a la ciencia. En 1896 se matriculó en la Escuela Politécnica de Zúrich con la intención de graduarse como profesor de física y matemáticas. Para el verano de 1900 ya había conocido a quienes serían sus dos mejores amigos. Se había enamorado de una compañera que se convertiría en la madre de sus hijos y había logrado enemistarse con todos sus maestros. Obtuvo su diploma con uno de los peores promedios de su generación y fue el único egresado que no consiguió empleo como profesor. Envió decenas de cartas solicitando trabajo a universidades alemanas y suizas, todas caracterizadas por su falta de modestia. No recibió ninguna respuesta y llegó a la humilde conclusión de que el mundo académico no lo merecía. Casi 2 años después de haberse graduado, uno de sus amigos le consiguió por fin trabajo, pero no de maestro, sino de oficinista, experto técnico clase 3 en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Berna, a donde se mudó en enero de 1902. El empleo consistía en examinar las solicitudes de nuevas patentes y para completar los gastos que suponía la vida de un recién casado, puso un anuncio en el periódico de Berna ofreciendo clases particulares de física y matemáticas. Un estudiante de filosofía respondió al aviso. Pronto las clases se convirtieron en un pretexto para discutir temas de ciencia y filosofía, y junto con otro amigo matemático formaron una academia informal a la que llamaron muy formalmente la Academia Olimpia. En sus reuniones y paseos por la ciudad comentaban libros que leían en conjunto, pero lo que más les gustaba hacer era discutir sus propios trabajos, que en ese momento no eran muchos. A principios de 1905, uno de los miembros de la Academia Olimpia se mudó de Berna y el oficinista le escribió una de las cartas más famosas de la historia de la ciencia. No precisamente por su estilo refinado, sino porque es la primera referencia que tenemos de los artículos que estaba escribiendo. Was machen Sie denn, Sie eingefrorener Walfisch? Sie getrocknet... ¿Qué hay contigo, ballena congelada, pedazo de lenguado ahumado, deshidratado y enlatado? ¿Por qué no me has mandado tu tesis? ¿No sabes que soy una de las 1,5 personas en el mundo que la leería con interés? Yo, en cambio, te prometo 4 artículos míos. El primero es verdaderamente revolucionario.
Un año después, los 4 artículos del oficinista se habían convertido en 5. Todos fueron aceptados y publicados en la famosa revista Annalen der Physik. Pero para su sorpresa, ningún científico pareció interesarse por su contenido. El frío silencio que siguió a la publicación de sus artículos, escribió la hermana del oficinista años después, lo decepcionó amargamente. Todo parecía indicar que el oficinista se pasaría su vida como oficinista, lo que hubiera sido un desperdicio, cuando menos de nombre, porque si alguien tenía el nombre ideal para volverse un científico famoso, era él. El oficinista se llamaba Albert Einstein. A diferencia de muchos artículos publicados en los Annalen der Physik en esos años, y que hoy han pasado al completo olvido, los del oficinista de 25 años tenían algo que los distinguía: el desprecio, para usar sus propias palabras, a la colección de prejuicios que llamamos sentido común. Una característica que no le pasó desapercibida a uno de los pocos físicos que los leyó cuando fueron publicados, en parte porque no le quedaba más remedio. Era el editor de la revista y se llamaba Max Planck. En 1905, Max Planck era uno de los físicos más reconocidos del mundo, y para la buena fortuna de Einstein, no había recibido ninguna carta suya pidiéndole trabajo. Era catedrático de la Universidad de Berlín y había construido su carrera aplicando exitosamente a la física lo que en esa época se consideraba el sentido común. Pocas personas en la historia le han tenido tanta fe al sentido común como los físicos de principios del siglo XX. ¿Y por qué no habrían de hacerlo, si gracias a él prácticamente habían descubierto todo lo que había que descubrir? Los carruajes que caminaban sin caballos y las bombillas de cristal que producían luz sin necesidad de fuego demostraban que el misterio de la electricidad y el magnetismo estaba resuelto, y los poderosos ferrocarriles que los secretos del calor habían sido dominados por la termodinámica, la rama de la física en la que Max Planck se había especializado. Durante muchos años, sus investigaciones, financiadas en parte por la industria acerera alemana, se habían centrado en uno de los pocos fenómenos que no se entendían bien en ese momento: la manera en la que los objetos calientes emiten luz. En las fundidoras de acero es una práctica común calcular la temperatura del hierro fundido por el color de la luz que emite. Por ejemplo, cuando el hierro líquido sale de un alto horno a más de 1500 grados, emite predominantemente luz de un color amarillo intenso, pero conforme se va